Vírgenes, apariciones y templos, un vídeo dedicado principalmente a las apariciones o supuestas o presuntas apariciones de la Virgen María, la Madre de Cristo, según la mitología cristiana. Y hay gente que se enoja muchísimo cuando les digo, hablo de la mitología cristiana, pero lo siento, es una mitología más. Tiene mitos que tienen su surgimiento como los mitos de Ahura Mazda o de Osiris o de Huitzilopochtli, etcétera, etcétera. Es una religión más. Ya sé que a ustedes les gusta porque es la suya, pero pues a todo el mundo le gusta la suya. Y tienen ustedes que respetar que los otros tienen las supersticiones y creencias y mitos igual que ustedes. Entonces, este es pues el caso de apariciones, vírgenes y templos. Hay mucha gente que se ha molestado enormemente, por supuesto, y no era de esperarse lo contrario con este video, pero por otro lado, a mí me parece importantísimo porque las apariciones marianas, que les llaman, eh, juegan un papel muy importante en el cristianismo y sobre todo en el catolicismo. Y una de las cosas que yo señalaba en el video, que me llama mucho la atención, es que el segundo país con más apariciones de la Virgen es Estados Unidos, un país que no es católico. Y sin embargo, se les aparece la Virgen, ¿no? Además, muy fácil decir que se te apareció. Si hasta Jaime Maussan en México dijo que se le había aparecido la Virgen, hoy la gente aplaudía, ¡ay! Jaimito, lo ha distinguido la guadalupana con su presencia. ¿Really, Willy? ¿Really? No, para nada de eso, pero creo que sociológicamente es muy importante y teológicamente es muy importante el tema de las apariciones de la Virgen María. Yo encontré una lista como de 600 y luego encontré una lista que no la lista, pero alguien que dijo, no, si son como 3.800, digamos las 3.800, no las voy a poner en el video.